Muchas gracias por recibirme. Ya se me fue la... Muchas gracias por aceptar la invitación de Reto Siglo XXI para conversar de todos los temas que tiene este querido ministerio, porque la verdad es que yo siento una gran nostalgia cuando estuve en este ministerio donde tengo grandes amistades, donde me tocó a un campo tan difícil como fue el quitar regulaciones. Muy complicado. Hay muchas leyes, hay muchos reglamentos. No solo hay, sino que todos los días nacen nuevos reglamentos. Y hay una cantidad de leyes que de verdad que es impresionante y que paraliza mucho el sector productivo. Y realmente eso es uno de los grandes temas, ¿verdad? La tramitología este país es del problema más complejo que hay. Y no solo del gobierno, es de instituciones, es de municipalidades, es todo el engranaje, ¿verdad? Hasta para traer una refrigeradora aquí. En este país hay que hacer un registro de energía y hay que ir al Ministerio de Alminae, termina uno, pero hay que comenzar a hacer una serie de trámites que son complejos y encarecen, porque quita tiempo, ¿va? Pero es contarnos de todo lo que han desarrollado en tu gestión. Vos estuviste en el sector industrial, fuiste un director de la Cámara de Industrias ahí. Entonces, tenés de los dos lados, conoces muy bien qué es lo que está pasando. Sí. Gracias, Jorge. Es un gusto recibir aquí a Reto Siglo XXI, en el cual no es la primera vez que estoy. Ya correcto, es la segunda. En una etapa anterior había estado en Reto Siglo XXI. Hace ya más de un año. Así es. Es un gusto poder compartir con las personas que ven y escuchen el programa, porque además es un excelente mecanismo de rendición de cuentas, que los funcionarios y quienes estamos a cargo de los distintos ministerios constantemente buscamos espacios de rendición de cuentas, y este es un excelente espacio. Efectivamente, podemos conversar de varias cosas. Primero empiezo por señalar que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio lo hemos constituido en estos meses como el Ministerio de los Consumidores, porque es también el Ministerio de los Consumidores, así como es el Ministerio del Desarrollo Productivo y de la promoción de la producción, de la actividad económica, para que haya más y mejores oportunidades de empleo para las personas. Es el Ministerio por excelencia de los consumidores. Y hemos consolidado esa gestión de ser el Ministerio de los Consumidores con acciones muy concretas que paso a señalar, para luego quizá poder entrar a temas muy interesantes y actuales que planteabas, por ejemplo, de simplificación de trámites y mejora regulatoria. Pero para los consumidores hemos principalmente ejecutado acciones en dos campos. Primero, hemos introducido reformas importantes en ciertos mercados, reformas viendo la realidad con los lentes de los consumidores. Regulaciones que se han ido poniendo a través del tiempo y que han ido existiendo, que casi siempre jugaban en contra de los consumidores. Entonces, ¿qué hemos hecho en esos cambios estructurales en el funcionamiento de ciertos mercados? Por citar ejemplos. Eliminamos el esquema de fijación de precios del arroz que existía antes de agosto o hasta agosto de 2022, que era un esquema que había dicho la Universidad de Costa Rica en 2022 y en 2013 que era injusto y adverso para los consumidores. Además de ello, introducimos reformas importantes, estas coordinadas desde el Ministerio de Salud en el mercado de medicamentos, que buscan disminuir barreras de entrada y aumentar competencia, como las medidas de homologación de registros de medicamentos, o sea que lo que ya ha tenido un proceso de registro en otros países ante autoridades que son serias y competentes,
no tengan que empezar de cero acá, así como el tema de la importación paralela. Y el tercer ejemplo que sí me gustaría también darte. Que todavía no ha comenzado a trabajar. No, los decretos, bueno, vamos a ver, los decretos del arroz, tanto el directamente elaborado por este ministerio, que es el de eliminación del esquema de fijación de precios, comenzó a regir en agosto. Los decretos de los medicamentos, que como te decía, coordinó el Ministerio de Salud, por ser el área rectora, comenzaron a regir mucho más recientemente. El tercer ejemplo que te quería dar era el tema de los colegios profesionales. Determinamos que existen alrededor de 15 servicios profesionales para los cuales existe una tarifa mínima obligatoria. Y entonces, para esos 15, lo cual es inconveniente, nosotros creemos que los profesionales deben estar en posibilidad de cobrarle menos a las personas y a las empresas por los servicios de constituir una sociedad, de vender una propiedad, de transferir una propiedad, de hacer una certificación de ingresos, de elaborar planos de construcción, de supervisar obras, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos ahí fue dos cosas. Para una serie de profesiones para las cuales consideramos jurídicamente que podían quitarse por decreto, elaboramos decretos, los firmamos y los publicamos. Varios de esos decretos fueron recurridos por grupos de profesionales, por colegios, y el Tribunal Contencioso Administrativo ha fallado falló la no entrada en vigencia de los mismos para algunos de ellos. Se suspendió el acto. Sí, suspendió el acto. Somos muy respetuosos de los fallos de las distintas instancias que el Estado de Derecho tiene, pero sí nos causa mucha sorpresa y extrañeza algunos de los argumentos que uno ve en esos fallos, como por ejemplo el argumento de estos decretos violan el derecho a tener un salario mínimo. Bueno, perdón, la prestación de servicios profesionales no entra la palabra salario, no, porque no es una relación laboral. El salario y el trabajo tienen en Costa Rica toda otra normativa de tipo laboral que no es el tema al que estamos entrando. Lo que estamos haciendo es impulsando la libertad de contratación entre privados para que los prestadores de servicios profesionales y sus clientes, sean personas o empresas, puedan acordar la tarifa sin que nadie sea sancionado por ello. Pero en adición o en paralelo al tema de los decretos, también elaboramos un proyecto de ley y lo ingresamos, lo sometimos a la corriente legislativa. Está avanzando en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ese proyecto de ley también nos vendría a solucionar el problema, porque sí es un problema dicho por la OCDE y dicho por la Coprocom. Nos vendría a solucionar el problema de manera más permanente, más sólida, digámoslo así, en el sentido de que sería mediante una reforma legal. Eso, o sea, en este momento está suspendido el acto. Sí, una buena cantidad de los abogados, de los 15 decretos, digamos, perdón, van bien, de los 15 servicios profesionales, ajá, donde vimos que había la existencia de una tarifa mínima obligatoria, determinamos como que en 11 se podía hacer por decreto y elaboramos 11 decretos. Como más o menos un poco más de la mitad de ellos, más de la mitad, fueron recurridos y falló, como ya indiqué, el Tribunal Contencioso Administrativo. El de abogados también, el de abogados es un caso de esos. Ilegal. Sí, pero el de abogados incluso fue muy extraño también, porque el recurso solicitado o presentado por el Colegio de Abogados fue rechazado por un juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Y entonces días después, horas después, unos abogados, no el colegio, unos profesionales en derecho, presentaron el recurso y otro juez del Tribunal Contencioso Administrativo, que estaba a cargo en ese momento, acogió la solicitud. Digamos que eso ha sido en
en ese grupo de medidas, lo que hemos llamado medidas estructurales a favor del consumidor. Lo otro que hemos hecho para el consumidor es el tema de hacer de su conocimiento, en una coyuntura de precios altos internacionales como los que tuvimos el año pasado, que afortunadamente llegaron a su pico en el mes de agosto, donde la inflación acumulada, la variación del índice de precios al consumidor fue de 12 y tanto, cerró afortunadamente, se fue desacelerando conforme fueron llegando los meses de finales del 2022 y cerró en una inflación del 7.9%, bastante más baja que ese 12% que teníamos en los 12 meses concluidos en agosto. Pero al margen de todo eso, en una coyuntura internacional de precios altos, lo que dijimos es no, que hay que darle la información al consumidor. Y sacamos al MEIG a la calle. Y básicamente fuimos a 100 comercios de como 30 cantones de las 7 provincias a monitorear precios, para además indicarle a los consumidores de manera comparativa dónde era más caro y dónde era más barato un grupo como de 30 productos de la canasta básica alimentaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, ese comparativo lo empezamos a publicar en el mes de septiembre, ya hemos hecho 5. Los primeros 3 los publicamos los resultados mediante comunicados a la prensa y las redes sociales y la página web. El cuarto y el quinto ya los hemos colocado los resultados en un aplicativo que hicimos, que elaboramos en conjunto con el ICE, que se llama Mi Mejor Compra CR, que está disponible para que cualquier persona lo pueda bajar ingresando al sitio web www.mimejorcompracr.go.cr. Ahí se baja la herramienta. ¿Y qué permite hacer? Le permite a las personas que lo bajen a su celular escoger la provincia, el cantón, el producto, como te digo, hay 30 productos incluidos, la presentación, porque de cada producto hay varias presentaciones, varios pesos, y ahí el sistema le devuelve, el aplicativo, la herramienta, le devuelve ordenado de menor a mayor, o sea, desde dónde está más barato ese producto, hasta dónde está más caro, y las direcciones de cada establecimiento comercial. Pero vamos a ver, ahí el tipo de cambio ha bajado un 13%. En los últimos 4 meses. Es dramático. O sea, son mucha plata. Eso se estará para productos importados. Se va a reflejar posiblemente en 2 o 3 meses. Bueno, sí, vamos a ver. De hecho que... Porque yo no he visto... todo el mundo se queja del costo de la vida. Todo el mundo dice, no alcanza la plata. Y lógicamente también estamos en un proceso inflacionario que crecieron mucho los precios. Ahora hay un proceso de contracción fuerte. Ha subido mucho las tasas de interés, tanto en dólares como en colones. El mercado internacional está complicado. Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Y el maíz, el sorgo, todo lo que son los granos sufrió un cambio fuerte, ¿verdad? Y hasta eso significa la carne, significa el pollo, significa los granos básicos, ¿verdad? O sea, la dieta, la canasta está golpeada. Claro. Y eso va a ver que lógicamente, con la contracción del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, esta situación debiera mejorar. Lógicamente hay que esperar un proceso de ajuste, pero por otro lado también se está afectando al sector turismo, al sector, ¿cómo se llama? Exportador, seriamente. ¿Verdad? Y nos estamos encareciendo todos los servicios, ¿verdad? Claro, pero de hecho, Jorge, de los últimos 4 meses del año, como en 2 de ellos, la variación de los precios al consumidor fue negativa. O sea, hubo una disminución del nivel general de precios. Porque la política del Banco Central era
lógicamente... Sí, no, y también asociado a lo que estás hablando del tipo de cambio. Es que muchos productos alimenticios dependen enormemente su precio en el mercado local de lo que pasa con el tipo de cambio. Claro. Porque tienen un alto componente importado, ya sea porque el bien ya final viene importado o el proceso productivo tiene componentes importados, como lo acabas de decir. Pero digamos que sí vemos que en esos esfuerzos hay señales positivas en el horizonte de desaceleración clara del crecimiento de los precios, afortunadamente, e incluso de caída en ellos en 2 de los 4 meses últimos del año. Yo creo que todas estas cosas además abonan o provocan que la confianza de los consumidores, medida por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, mediante su índice de confianza del consumidor, alcanzó en noviembre de 2022 su valor más alto en 4 años y medio. Y 4 años y medio estamos hablando de bastante prepandemia. O sea, no tenía un nivel tan alto como el alcanzado ahora en noviembre del 22, no tenía un nivel tan alto desde mayo del 2018. Y además tiene un nivel que es 4 puntos más alto que el que era en mayo del 2022, o sea, cuando iniciamos la administración. Entonces, yo creo que eso es una señal positiva. Vamos a ver ahora cómo sale, porque la UCR eso lo mide cada 3 meses. Ahora lo va a medir en febrero. No, y hay problemas serios todavía, porque hay un sector muy afectado, lógicamente, y yo no, por este encarecimiento, digamos, ¿verdad? Para los servicios que da el ICE, la corriente eléctrica, en fin, aquí la mano de obra también, o sea, afecta mucho al sector, digamos, productivo, digamos, sector industrial. Está muy afectado. Y lógicamente, bueno, ya bajó la gasolina, bajó el diésel, bajó también a nivel internacional los precios de los combustibles, y eso va a ayudar mucho a contraer la inflación. Y ese, para mí, es la meta más importante, es contraer la inflación. Claro, hay un costo, ¿verdad? Y sí, hay unos que van a sufrir, pero hay que ver cómo hacemos el ajuste para que no sea tan dramático, porque yo siento que perder, ¿cómo se llama? O sea, la revaluación, ponele el colón, que no existe, y las expectativas y la confianza, que es lo más importante, porque ahí uno cómo calcula. Si a mí me dicen ahora, bueno, ¿qué precio le vas a poner a tu producto? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y si vuelve a subir el dólar? Ahora me alcanzan más los colones, pero si vuelve a subir el dólar, ahí hay una situación difícil, pero no es del Ministerio de Economía, es una situación macroeconómica. Claro. Bueno, yo creo que ahora que con esto que señalas, das paso a que hemos hablado hasta el momento en esta conversación de los consumidores. Ahora vamos a hablar de producción. Exactamente. Ahora vamos a hablar de producción, que son las 2 caras de la moneda de este ministerio. Claro. Vamos a hablar de producción. En producción yo comienzo por señalar 2 cosas. Primero, la población ocupada en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con datos que publicó ahora la semana del 2 de enero, datos al trimestre terminado en noviembre. Hay más de 59,000 personas más ocupadas en relación con abril de 2022. O sea, en esos 7 meses transcurridos entre el inicio del gobierno, más o menos el momento del inicio del gobierno, y noviembre del 2022, hay 59,000 personas más ocupadas. Y hay 38,000 personas menos desempleadas. De hecho, que cuando uno ve los sectores en los que están esos 59,000 empleados o ocupados más, solo la industria tiene de nuevo, igual, el mismo periodo, entre abril de 2022 y noviembre de 2022, tiene alrededor de 43,000 personas más ocupadas. Y un sector como la construcción tiene 20 y tanto de mil personas más ocupadas.
Entonces, digamos que ha habido una disminución también del desempleo. La tasa que nos encontramos de desempleo era del 13,3% más o menos. Terminamos ahora noviembre con un desempleo del 11,6%. Que es muy alto siempre. Es muy alto, por eso no es el punto donde queremos estar. Vamos en la dirección adecuada, vamos hacia el lugar adecuado, sí, pero no estamos donde queremos estar. ¿Dónde queremos estar? Es que tuvimos un crecimiento bueno. Sí, sí. Pero este año nuevo, 2023, no nos están diciendo que va a ser un año de... con un crecimiento. Este año va a ser un año más moderado, de crecimiento más moderado que el anterior. Por toda la coyuntura internacional, claro, que es que todos sabemos. O sea, la coyuntura internacional de 2022 fue adversa por el crecimiento de precios. Y la coyuntura internacional de 2023 pinta o se proyecta de que va a ser adversa desde el punto de vista de actividad económica, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay metas muy claras de reducción de desempleo en el Plan Nacional de Desarrollo que se presentaron en diciembre. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el MEIC con el tema de la producción? Porque, como siempre hemos dicho, la misión del MEIC no es otra que es que la gente tenga trabajo y la plata le alcance. ¿Qué estamos haciendo para que hayan esas oportunidades de empleo? Bueno, nos tomamos muy en serio y sabiendo lo difícil que es y tomando como parámetro lo bueno y lo malo de experiencias anteriores en el tema de la simplificación de trámites. Lo que hicimos fue, le preguntamos a más o menos 10, 15 sectores productivos, industria, manufacturera, turismo, comercio, inversión extranjera, comercio exterior, servicios, tecnología, etc. ¿Dónde estaba apretando ¿Dónde estaba apretando el zapato? Pero con un nivel de concreción máximo. O sea, dígame usted dónde está el cuello de botella, pero dígame en cuál reglamento, de cuál institución se origina. Una vez que recibimos todos los insumos, lo que hicimos fue consolidarlo, hacer un primer filtro de que los cuellos de botella que se ocupaba una ley no iban a entrar en este esfuerzo que le denominamos le dejamos trabajar, porque es un esfuerzo visualizado y conceptualizado para quitar los cuellos de botella que estaban en poder del Poder Ejecutivo quitar. Entonces hicimos un primer filtro con eso y una vez con ese filtro clasificamos todos los cuellos según institución y lo que hicimos después de eso fue ponerle plazos, 3 tipos de plazo, a 2, 4 y 6 meses plazo. Los 2 meses se cumplieron el 24 de octubre, los 4 meses se cumplieron el 24 de diciembre y los 6 meses se cumplen el 24 de febrero. ¿Qué hicimos cuando terminó el primer plazo? Hicimos un reporte y publicamos a la opinión nacional y a los mismos sectores productivos un reporte de cuáles fueron los cuellos de botella eliminados. Y fueron un total de 42 cuellos de botella eliminados. O sea, hoy el sector productivo, y así lo anunciamos desde el 2 de noviembre, tiene 42 obstáculos, trabas concretas menos. Muy posiblemente, en los próximos días, estemos dando el informe de los cuellos a los que se les venció el plazo el 24 de diciembre. Y estaremos dando un informe también muy detallado de cuáles cuellos fueron eliminados, quién lo había sugerido, qué organización, cuál era la descripción del cuello y por qué era un problema, y muy importante, cómo se solucionó. Eso es un esfuerzo que es titánico y además no se va a terminar ahora en marzo cuando demos el informe de la tercera etapa. Porque si hay algo con mucha regeneración y reproducción, son los cuellos de botella. Y los cuellos. O sea, cuando uno, mire, si no es que los que uno creía muertos, algún funcionario por allá parece que los resucita. Si no es eso, es que se inventaron uno nuevo. ¿Verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos hay que estar constantemente matando esos cuellos. Con la guillotina. Con la guillotina y con el zapato, dándole a esos cuellos.
Creemos que eso es importante, es un esfuerzo de reactivación y obviamente hay esfuerzos, digamos, sectoriales muy específicos. Por ejemplo, hicimos toda una simplificación de trámites a nivel del MEIC y a nivel del Ministerio de Salud, pero voy a referirme más a la del MEIC, que es al esfuerzo de simplificación de trámites en materia de eventos masivos y espectáculos públicos, en donde, por ejemplo, firmamos un decreto ahora en septiembre, en donde disminuimos a la mitad la cantidad de requisitos a presentar, disminuimos a la mitad la cantidad de días para autorizar los eventos, aumentamos al triple o más el tipo de eventos para los cuales no se requiere autorización del MEIC, creamos un registro por una única vez para que los organizadores de eventos y las tiqueteras se registren, se inscriban y haya cierta información que tengan que aportar una única vez, no cada vez que van a hacer un evento. Después ya cuando sucede cada evento, que aporten información específica del evento. Toda esa simplificación la hicimos para un sector que fue particular y especialmente golpeado por la pandemia. Paralizaron durante 2 años prácticamente. Así es, así que es un sector que, por decirlo así, llevó mucho palo y había ahora que simplificarle la vida para que generara empleos. ¿Qué tiene que ver los espectáculos públicos? Porque eso no mucha gente lo sabe, y los eventos masivos con el MEIC. Bueno, que realmente, aparte de los trámites que tienen que hacer a nivel de salud, etcétera, tienen que hacer trámites ante el MEIC para que el dinero de los consumidores, como eso es algo que se paga por adelantado, esté garantizado y esté salvaguardado. Otra vez, el Ministerio de los Consumidores aquí apareció. ¿Qué otra área, ya para ir concluyendo este repaso que hemos hecho por los distintos temas del MEIC, qué otra área es muy importante para nosotros? Bueno, un mandato también que hasta a nivel legal tenemos, que es el desarrollo e impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, así como de los emprendedores, que usted sabe que constituyen más del 97% del parque empresarial del país. Básicamente acá lo que hemos hecho son acciones como la articulación, que estaba perdida, estaba cortada, la articulación para que toda la institucionalidad pública y privada que le presta servicios a las MIPYMES pueda hacer su trabajo, hacer lo que le toca. ¿Para qué? Para que nuestras MIPYMES puedan exportar más, puedan vender más, estar más internacionalizadas, encadenarse más con la inversión extranjera directa y con la inversión nacional también. Y mejorar productividad. Mejorar la productividad, la calidad, etcétera. Ser más innovadoras, ser más digitalmente transformadas, ser más tecnológicas, ser más sostenibles y, por supuesto, tener mayor y mejor acceso al financiamiento. Por eso ahora, el 22 de diciembre, pusimos en consulta pública un nuevo reglamento del sistema de banca para el desarrollo, que podemos en otra ocasión, incluso ya cuando esté el reglamento, una vez que terminemos de recibir las observaciones y generemos la versión, ya la versión última y emitamos el reglamento, podemos que la banca está ayudando. Sí, bueno, comercial, ¿verdad? Este reglamento genera las sinergias para que ayude más. También tenemos una estrecha relación con la banca comercial del Estado, digámoslo así, porque es como el primer nivel de coordinación que estamos llamados a tener. Ahí es donde está la queja. ¿Verdad? Que llegar a un banco, una pyme, simplemente le piden un montón de... Primero la historia. ¿Cuál historia? Si estoy comenzando. Bueno, pero... Si es formal. No, yo soy informal. Porque yo comienzo informal. Y después me voy haciendo formal. Claro. Te lo digo porque entrevisté a una muchacha o a un muchacho que tiene una empresa de cabotaje ahí en el Golfo. Y lleva turistas y todo ahí a la playa, a las islas, Jesucita y estas. Y me dice, Jorge, al principio de ello no tenía ningún permiso de nada. Me costó mucho y uno sabe lo que es eso. Y hacerse empresario es complicado en ese país
ya después me formalicé y ahora ya entendí la importancia de una serie de requisitos, digamos, de seguridad, y de calidad y atención al cliente y de saber inglés mínimo, ¿verdad? Un montón de cosas. Y es que esa es la historia de casi todas las pymes, ¿verdad? Comienzan Sí. con la informalidad. Sí. Algunas se quedan en la informalidad. Bueno, ahora que te dije, la articulación para que exporten más y para que sean más sostenibles, más tecnológicas, etcétera, se me quedó una muy importante, que es más formales. Pero para que sean más formales tenemos que reducir las barreras que implique acceder a la formalidad, ¿verdad? Y en eso también estamos. Comenzando con la inscripción en la Caja del Seguro Así Social. es, totalmente. Ahí es donde Pero dice uno, hay una muy buena disposición, debo decirte, de las autoridades actuales de la Caja en esa línea. Lo otro es, bueno, ahora, de hecho que en diciembre lanzamos varias noticias buenas para las pymes, como lo fue el tema de una tarjeta de crédito especial dirigida a las micro y pequeñas empresas con recursos del sistema de banca para el desarrollo de parte del principal banco del Estado, y una alianza con objetivos, metas muy claras con el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, que ya es más que agricultura. Es agricultura también, pero Sí. es más que agricultura. Hoy el desarrollo rural... le llaman agricultura 3, 4. Sí, hoy el desarrollo rural Es otra cosa. es otra cosa, porque es agricultura, pero agricultura con transformación digital. Pero es comercio, es servicios, es turismo, es manufactura, es tecnología, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importante. Y bueno, en realidad, yo creo que yo agradezco mucho el espacio que se nos ha brindado, Claro. para poder Siempre. contarle estas cosas a las personas que ven y escuchan Reto Siglo XXI. No, muchas gracias. Es una oportunidad importante para conocer la otra parte, la parte oficial, digamos, ¿verdad? Yo estaba, recientemente conversé, porque yo no entrevisto, yo converso con agricultores, con Oscar Arias, pero no Oscar Arias Sánchez, sino Oscar Arias Moreira. Digamos, qué es lo que está pasando en el proceso agrícola, los problemas que están viviendo los agricultores. Claro, hay una parte, lógicamente, que es, o el 80% es el Ministerio de Agricultura, ¿va? Pero sí vuelvo a lo mismo, esa informalidad y ese problema de la formalización de la gente es compleja, pero sí ha ido mejorando. Yo me siento muy feliz de que este ministerio, al cual quiero mucho, esté desarrollando todo tu labor y adelante. Vamos a tener otra ocasión para que podamos conversar más sobre los temas del ministerio. Total, yo creo que estaremos teniendo otras conversaciones que nos permitan profundizar más sobre los temas y además, de nuevo, como digo, ir rendiendo cuentas periódicamente. Así que muchas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan.